esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, ¿no? ¿Qué es lo que nos está indicando, digamos, este artículo? Que si yo realizo alguna operación de importación y no cuento con la documentación legal exigida, puedo caer en delito de contrabando, ¿no? Podría caer, digamos, sin tener la intención, ¿no? O, como dice el artículo, o realmente con intención, si yo deliberadamente voy a infringir lo que está exigiendo la norma vigente, ¿no? Y acá entra, por ejemplo, el tema de las certificaciones, de las autorizaciones previas, ¿no? Entonces, si yo estoy introduciendo una mercancía que requiere certificación o que requiere autorización previa y o no me aseguro de obtener estos documentos antes de ingresar al país y antes de presentar mi declaración aduanera de importación, el momento en que ya la he presentado y el momento en que ya se ha dado el control aduanero, pues no voy a tener ya la chance de obtener luego la documentación y subsanarla, ¿no? Nuestra legislación establece que esa acción ya califica el delito de contrabando, ¿no? El inciso C nos habla también de algo bien particular. Nos dice realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la administración tributaria, ¿no? Salvo fuerza mayor, pero aquí hay una condicionante, ¿no? Dice salvo fuerza mayor comunicada en el día a la administración tributaria más próxima. Les pongo un ejemplo hipotético. Soy transportista, estoy trayendo mercancías, digamos, que van a ser importadas y de repente sufro un percance, ¿no? Y mi camión está a punto, digamos, de voltearse. Entonces, sí o sí tengo que hacer transbordo de la mercancía. Voy a traer otro medio de transporte y voy a transbordar, ¿no? Si es una emergencia, no voy a esperar, no voy a estar comunicando, pidiendo la autorización de aduana, ¿no? Tendría que actuar de manera rápida, de manera expedita en el acto, en ese momento. Entonces, la norma prevé, digamos, ese aspecto, pero le pone también una condicionante, ¿no? Si hay fuerza mayor, lo puedo hacer directamente, pero tengo que comunicar este hecho en el día a la administración tributaria más próxima. Aquí les lanzo una pregunta. ¿Qué pasa si hago la comunicación al día siguiente? ¿O qué pasaría si estoy viniendo en tránsito, mi camión se rompe un muelle, algo más, y está a punto de volcar y tengo que transbordar? Hago el transbordo y me voy en otro camión con mis documentos y me presento a la aduana de destino, ¿no? Para que entregar la mercancía y hacer luego mi declaración de importación. Pero no he comunicado. ¿Qué es lo que pasaría? A ver, Juan Carlos, que estaba habilitando micrófono. Imagínense, les cambio la pregunta. Imagínense que ustedes son funcionarios de aduana y, bueno, llega un camión y resulta que ese camionero ha hecho el transbordo de sus mercancías ayer, el día de ayer, y no nos ha comunicado. Y nos pide continuar, digamos, con el proceso de importación. ¿Le aceptamos o no le aceptamos? Curso dice, buenas noches. Adelante, Joel. Es dependiendo de la situación. Digamos, ¿cómo puede comunicarse a la aduana? ¿Con qué medios? Por ejemplo, si no tenía, por ejemplo, no tenía un número telefónico, tal vez no tenía celular o radio, tal vez no funcionaba lo que era en el camión o algo parecido. Pero viéndolo desde ese punto, ¿cómo se pudo comunicar también, ¿no? Con el otro camión para que haga el transbordo? Yo diría que lo deteneríamos, dice, porque no hizo la llamada o no hizo lo que es para que le den esa orden desde una administración aduanera. Hay que detenerlo, dice, que no cumple con el régimen. Exactamente, ¿no? Gracias por la intervención.
recuerden siempre, ¿no?, que nuestras actuaciones tienen que estar siempre enmarcadas en lo que dicen las normas y los procedimientos. Entonces, eventualmente, si sucede eso, ¿qué es lo que tendría que hacer si soy funcionario, digamos, de una administración tributaria, ¿no?, de una administración aduanera? Buscar rápidamente qué dice la norma con relación, digamos, a esa situación. Y me voy a encontrar justo con lo que hemos leído, ¿no?, con el inciso C. Me voy a encontrar con que ahí habla de transbordo, ¿no? Y dice realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la administración aduanera. En el ejemplo no ha habido autorización. Dice, salvo fuerza mayor comunicada en el día. Entonces, si ayer me hubieran comunicado, yo hoy día podría aceptarle y le dejaría nomás que continúe con el proceso. Pero como no lo ha hecho ayer, la norma no me está estableciendo, digamos, ninguna flexibilidad. No hay esa flexibilidad, ¿no?, de que eventualmente no hubiese podido encontrar los medios necesarios, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aplicar lo que dice este artículo, ¿no? Acá dice que esa acción califica como contrabando. Entonces, tendría que abrir o iniciar un proceso, ¿no?, un proceso que dé lugar a precisamente a todo lo que vendría luego para que el caso sea procesado como contrabando, ¿no? Tendría que iniciar la acción con una acción de intervención, ¿no?, generarle una acta de intervención y tendría que comisarle la mercancía, a pesar de que tiene documentación, ¿no? Bueno, ahí ya el transportista seguramente ya va a tratar de justificar, de argumentar, de presentar pruebas, todo aquello, digamos, que pudiese obtener para su beneficio, ¿no? Pero en este caso, fíjense, ¿no?, la norma es bastante drástica. Entonces, lo más probable es que por ese hecho de haber cometido, digamos, ese descuido, termine siendo procesado por contrabando, ¿no? Bueno, el inciso D nos habla de que el transportador también va a calificar como contrabando la descarga o entrega de mercancías en lugares distintos a la aduana, ¿no?, sin autorización previa de la administración aduanera. Eso tiene relación con el tema de las formalidades que decíamos que se tienen que cumplir para el ingreso y salida de mercancías, ¿no? Y una formalidad para el ingreso era el tema de que todas las mercancías tienen que presentarse a control aduanero y entregarse a la administración aduanera, ¿no? Entonces, si hay un transportista que haga el descarguillo de las mercancías en un lugar distinto a una aduana, también estaría incurriendo en delito de contrabando, ¿no? ¿Qué más nos dice el 181, ¿no? El inciso E nos indica que también comete contrabando el que retire o permita retirar de una zona primaria mercancías que no estén declaradas, que no estén consignadas en una declaración de mercancías, ¿no? Que no estén descritas en la DUI, ¿no?, o en la DIM, ¿no? Entonces, en ese caso también se incurre en contrabando, ¿no? El inciso F, el que introduzca, extraiga de territorio aduanero nacional o se encuentre en posición o esté comercializando mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida, ¿no? Hay mercancías que por norma expresa tienen prohibición de importación, ¿no? Un ejemplo, digamos, algunos tipos de vehículos, digamos, que tienen combustible a diésel, ¿no? Entonces, en ese caso, si es mercancía prohibida de importación, también se estaría cometiendo delito de contrabando, ¿no? El inciso G nos habla de la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, ¿no? Imagínense que, bueno, estamos en nuestra casa y viene alguien y nos pide, digamos, que le guardemos temporalmente, digamos, algunas mercancías, ¿no? El hecho de estar con la tenencia de esas mercancías ya podría dar lugar a que
estemos siendo procesados por delito de contrabando, ¿no? Y bueno, si nos metemos en la comercialización de estas mercancías sin que previamente hubiesen sido sometidas a un régimen de importación, también estaríamos cometiendo o podríamos incurrir en delito de contrabando, ¿no? Entonces, no siempre es la persona que hace el ingreso, ¿no? Si esa persona que hace el ingreso nos hace la venta de esas mercancías y nosotros las estamos luego revendiendo, digamos, en los mercados locales, también corremos ese riesgo, ¿no? Y bueno, que hay un tema interesante, ¿no? Hay una línea o un párrafo que dice, el contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén grabadas con el pago de tributos aduaneros, ¿no? Y eso tiene relación con la pregunta que les hacía hace rato, ¿no? ¿Qué pasa si no hay tributos aduaneros? ¿Tendría que hacer una DUI? Y habíamos dicho que sí, ¿no? Porque esa DUI le está dando, o esa DIM, esa declaración de importación, le está dando legalidad a la internación de las mercancías a nuestro territorio, ¿no? Y eventualmente, digamos, no podríamos alegar el tema de que no está liberada la mercancía y por lo tanto no he cometido delito de contrabando, ¿no? Aunque no exista pago de tributos, si ha habido un ingreso ilegal, igual califica como contrabando, ¿no? Bueno, ¿qué normativa también está, digamos, actualmente vigente y es importante más o menos conocerla? Y ya habíamos visto hace rato, ¿no? La primera diapositiva, ¿no? Y esto está relacionado, digamos, con el tema de la creación del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, ¿no? Tenemos también que en los últimos años se ha emitido el Decreto Supremo 3540, que con la finalidad, digamos, de implementar políticas y estrategias de lucha contra el contrabando y fortalecer o dar lugar a un marco normativo para que puedan generarse mecanismos de coordinación institucional, se ha tomado la determinación o se ha establecido que era necesario crear un viceministerio, ¿no? Que se encargue precisamente de la lucha contra el contrabando y que en este caso no depende, digamos, de aduana ni tampoco del Ministerio de Economía, que es el ente rector que tiene tuición sobre la aduana, ¿no? Sino en este caso depende del Ministerio de Defensa, ¿no? Y este viceministerio, ¿qué es lo que hace? No tiene el marco normativo y el respaldo necesario para poder realizar tareas de lucha contra el contrabando y para poder coordinar con otras instituciones como la Aduana Nacional de Bolivia, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, ¿no? Entonces, en esa línea actualmente está, digamos, respaldado el accionar de las Fuerzas Armadas, que eso no sucedía anteriormente. Anteriormente sí, digamos, a veces algunas instituciones, principalmente militares, a veces apoyaban a las unidades de control policial en el tema de finalmente concretar algún operativo, ¿no? Pero siempre había esa complicación, ¿no? De que no había ese marco normativo que respalde totalmente su accionar. Y con el decreto 3540 lo que se ha hecho es precisamente generar eso. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de este viceministerio, ¿no? Obviamente está el de elaborar e implementar políticas y estrategias de lucha contra el contrabando y en coordinación con otras instituciones, y las mencionábamos hace rato, principalmente la Aduana Nacional y las Fuerzas Armadas. Proponer y suscribir convenios, acuerdos, etcétera, inclusive hasta con el sector público o privado, ¿no? O sea, de tal suerte que este viceministerio tenga, digamos, mayores posibilidades de accionar. Obviamente, vigilar el cumplimiento de las normas nacionales sobre lucha contra el contrabando. Le han puesto la atribución de requerir información al conjunto de las Fuerzas Armadas a efectos de evaluar resultados en materia de lucha contra el contrabando y lo que decíamos hace rato, ¿no? Controlar y articular con las Fuerzas Armadas, esto quiere decir inclusive con la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y obviamente el Ejército, con la Policía Boliviana a través del Ministerio de Gobierno, ¿no? Pero toda esta coordinación siempre tiene que apuntar a tareas de lucha contra el contrabando. Ahora, cuando hablamos de contrabando, nos vamos a encontrar siempre con dos tipos de conceptos, ¿no? Que se manejan frecuentemente. Contrabando negro y contrabando técnico.
Cuando escuchamos el tema de contrabando negro, nos estamos refiriendo a todas aquellas operaciones de ingreso ilegal, ¿no? De ingreso ilegal, eludiendo deliberadamente el control, ¿no? El control aduanero o el control de otras instituciones como el COA o en este caso ahora con el tema de ese viceministerio de lucha contra el contrabando, ¿no? Entonces, tal cual ustedes pueden apreciar, digamos, en las diapositivas, ingresos por vía aérea, por vía terrestre, a veces en los ómnibuses de pasajeros se suele esconder mercancía, ¿no? O como estamos viendo, digamos, en la fotografía en la parte inferior derecha, finalmente de repente por sendas o rutas, digamos, no autorizadas, ingresando mercancías, tal cual pueden apreciar ahí, inclusive cargadas sobre las espaldas de las personas, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué deberíamos entender por contrabando técnico? Van a encontrarse ustedes muchas veces noticias o a veces en alguna reunión ese calificativo, ¿no? O alguien va a dar ese denominativo a alguna operación que no ha cumplido, digamos, con la norma establecida, ¿no? Cuando hablamos de contrabando técnico, nos estamos refiriendo al ingreso de mercancías que se realiza de repente dentro de los mismos procesos habituales de ingreso de mercancías, ¿no? Por las vías formales. ¿Y cómo se puede producir esto, no? Mediante, digamos, la presentación de documentación con información fraudulenta, ¿no? De tal suerte que se pueda, digamos, tener la posibilidad de evadir, digamos, los controles y el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Exigidos para el ingreso de mercancías, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hemos dicho, digamos, que un transportador internacional elabora un manifiesto internacional de carga y ese manifiesto es como una especie de llave, ¿no? Para ingresar a un país. Entonces, en ese manifiesto uno podría estar declarando falsamente, ¿no? Y estar introduciendo mercancías de muchísimo valor, haber declarado otro tipo de mercancía que no tiene, digamos, el valor de la que estoy introduciendo, ¿no? Entonces, tengo documentación, me estoy presentando a los controles establecidos, ¿no? Recuerden ustedes que hemos dicho que a nivel mundial es prácticamente imposible tratar de controlar y verificar todos los medios y unidades que están ingresando, ¿no? Imagínense que esté abriendo todos los contenedores que han arribado, digamos, a un determinado puerto, o agarrando el ejemplo de hace un momento atrás, ¿no? Cuando veíamos esos barcos con cantidad inmensa de contenedores, ¿no? ¿Cómo yo podría estar controlando, digamos, ahí sobre el barquito el tema de qué hay en cada contenedor? Entonces, en esa línea, digamos, hay un escenario para que eventualmente alguien pudiese estar declarando mal, ¿no? Y utilizando esos documentos para ingresar mercancías por la vía ilegal. Entonces, esa operación se denomina contrabando técnico. ¿Y cómo se la puede controlar? Se la controla precisamente haciendo uso de lo que en este momento, por ejemplo, la tecnología puede permitir. Por un lado, tecnología y por el otro lado, análisis de información, ¿no? Información que se pueda obtener de manera anticipada, ¿no? Y ahí era lo que hemos hablado en algunas otras clases, el tema finalmente de la gestión de riesgo que implementan las administraciones tributarias, ¿no? Y normalmente el contrabando técnico se lo suele encontrar como resultado de controles aduaneros que son realizados en el momento del despacho o posterior a los despachos a través de controles diferidos o fiscalizaciones aduaneras posteriores, ¿no? Si yo tengo información inclusive de origen, podría llegar a establecer si evidentemente ha habido o no una alteración o una adulteración, por ejemplo, en la descripción de las mercancías que se consignan en los documentos que se presentan ante las oficinas aduaneras para ingresar o finalmente para ser nacionalizadas en las aduanas de destino, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se hace cuando finalmente se encuentra un delito de contrabando, ¿no?
Entonces, aquí aparecen dos términos que a veces suelen confundirse, ¿no? De repente se habla de manera indistinta de acta de comiso o de acta de intervención. Y bueno, son documentos que se emiten cuando uno realiza una operación y que son distintos y que se emiten también en diferentes momentos, ¿no? Y todo este tema, por si acaso, está regulado, digamos, por disposiciones emitidas a nivel interno por la Aduana Nacional a través de resoluciones de directorio, ¿no? En esa línea tenemos la resolución 011620 que ha aprobado el manual de procesamiento por contrabando contravencional y ahí están, digamos, los pasos que se tienen que seguir, ¿no? Pero, como habíamos dicho hace rato, ¿no? El contrabando tiene dos esferas, ¿no? Por un lado, contrabando contravencional, lo más pequeño, y por otro lado, lo más grande, el tema del contrabando delito, ¿no? Para todo aquello que es delito, se tiene la resolución de directorio 0100614, que aprueba el manual de gestión para procesos penales, ¿no? Todos aquellos procesos de contrabando que ya no lo va a manejar en su integridad la aduana, sino lo va a hacer el Ministerio Público, ¿no? Y bueno, ¿qué diferencia hay entre acta de comiso y acta de intervención? Cuando hablamos de acta de comiso, nos referimos al documento que se emite en el momento que se encuentra la infracción o se llega a establecer, digamos, el delito, ¿no? Entonces, así tal cual, digamos, estamos viendo, digamos, en la diapositiva, digamos, el momento que el funcionario de aduana encuentra que se está produciendo, digamos, un ingreso ilegal de mercancías. Si pensamos en un camión, digamos, en el momento que se hace el control al camión y se evidencia que no tiene documentos, ¿no? En ese instante uno le hace un acta de comiso y le retiene las mercancías. Y ese documento va a ser el documento con el que inicia todo el proceso posterior. Casi inmediatamente después, ¿qué es lo que tiene que venir? Justo lo que ustedes ven en la diapositiva, ¿no? Tiene que venir una cuantificación en detalle de la mercancía que se está comisando, ¿no? Y tiene que haber un cálculo de los tributos aduaneros que eventualmente se estaban omitiendo. Y ya con estos datos que ya son definitivos, es que se elabora el acta de intervención, ¿no? Y en el acta de intervención ya se detalla con precisión qué cantidad de mercancía se ha comisado y cuál es el valor. Piensen en un camión, ¿no? En un camión, por ejemplo, que estuviese trayendo artículos para ferretería, tornillos, tuercas, desarmadores, qué sé yo, máquinas para cepillar, alicates. El momento que hacemos la intervención, esa intervención podría darse en carretera, ¿no? Entonces, en ese momento no se va a poder estar contando, ¿no? Cuántos tornillos, cuántos alicates, de qué medida son, digamos, las tuercas, imposible, ¿no? Entonces, se le va a elaborar el acta de comiso y se va a dar fe, digamos, de ese actuado, ¿no? Y de retención de esas mercancías. Se va a llevar el medio de transporte hasta un recinto aduanero y sobre la marcha en el recinto aduanero lo que van a hacer ahí sí es el inventario, ¿no? El recuento, la identificación ya en detalle de la mercancía. Ahí van a contar cuántas tuercas son, de qué medida son las tuercas, cuántos tornillos, de qué medida son los tornillos, y van a establecer ítem por ítem qué cantidad de mercancía hay. Adicionalmente, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a establecer cuál es el valor, digamos, de esas mercancías y en consecuencia se va a establecer el importe de los tributos aduaneros que eventualmente se estuviesen omitiendo. Y con ese dato, el último dato, se va a determinar si es contrabando contravencional o si es contrabando delito, ¿no? Si es contrabando contravencional, toda esa documentación se va a pasar a una unidad específica en la administración aduanera, que es la Supervisoría de Procesamiento de Contrabando Contravencional precisamente, para que la administración aduanera a través de esa unidad lleve adelante todo el proceso. Y si es delito, si ha sobrepasado el monto de los tributos aduaneros omitidos, las 200.000 UFBs, toda esa documentación se va a preparar, todo el archivo de documentos y se va a presentar ante la Fiscalía adscrita a la aduana, ¿no? Para que ahí ya por la vía penal inicie el proceso por contrabando, ¿no? Entonces esas son las diferencias, ¿no? Entre un acta de comiso y un acta de intervención.
El acta de comiso, les reitero, siempre es el documento que se emite en el lugar del hecho, ¿no? Cuando se ha producido la primera constatación. Y muchas veces no tiene un detalle preciso, ¿no? Ahora, en muchos casos, si es un caso pequeño, imagínense un viajero al que se le decomisa, digamos, un par de televisores o 5 celulares, entonces ahí es fácil, ¿no? Entonces el acta de comiso va a tener la misma información que el acta de intervención, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, en el acta de comisión no vamos a encontrar valoración de la mercancía. Eso sí va a estar presente en el acta de intervención. Bueno, en materia de control aduanero tenemos que pensar también que hay que ejercer toda esta tarea en todo lo que vendrían a ser las zonas y las rutas de riesgo, ¿no? Nuestro país tiene 6.743 kilómetros de frontera, ¿no? Entonces es una frontera extensa, amplia, ¿no? Difícil de controlar. Entonces en esa línea ya más o menos vean, ¿no? Que no es una tarea simple de realizar, ¿no? Y con la cantidad, digamos, de rutas y vías alternas que se tienen, es una tarea bastante complicada. Bueno, ¿qué podemos decir ahora respecto a lo que vendría a ser el tema ya de la facilitación del comercio, ¿no? Habíamos dicho que no hay control si es que al otro lado está presente el tema de la facilitación, ¿no? Y en esa línea, cuando hablamos de facilitación, no podemos dejar de pensar, digamos, en esta área sin referirnos al acuerdo sobre facilitación del comercio, ¿no? Entonces, el acuerdo de facilitación del comercio, ¿qué es lo que hace? Establece una serie de medidas que están orientadas a que se genere una rápida circulación de las mercancías a través de las fronteras, ¿no? Y esta circulación de mercancías a través de las fronteras se recomienda que se base en las mejores prácticas que son aplicadas a nivel mundial. Sobre este tema, todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, ya por el año 2003, consideraron, digamos, que era importante, digamos, trabajar en esta temática y emitieron lo que se conoce hoy por hoy como el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, ¿no? AFC, y que ha entrado en vigor el 22 de febrero del 2017, ¿no? Cuando se ha producido la ratificación de 2/3 de los miembros de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? O sea, eso de 2/3 se refiere a las 2/3 partes de los países que forman parte de la OMC. Ahora, les decía, digamos, que el Acuerdo de Facilitación del Comercio contiene disposiciones orientadas a agilizar el movimiento y el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, ¿no? Ahora, ¿por qué se habla tanto del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio? Esto principalmente está orientado, ¿no?, sobre una serie de estudios que se han realizado a nivel mundial, que han sido realizados por la Organización Mundial del Comercio, y se ha establecido, digamos, que el tema de la facilitación es un tema central en el que hay que trabajar, ¿no? Y en esa línea la OMC ha llegado a establecer que el tema de la facilitación del comercio y la aplicación de este acuerdo puede reducir los costos del comercio aproximadamente en un promedio de un 14.3%, ¿no? Y eso ha sido plasmado, digamos, en un estudio realizado en el año 2015, ¿no?, por economistas que forman parte de lo que es esta organización mundial, ¿no?, y todo lo que vendría a ser la parte administrativa, ¿no? Entonces, este estudio ha establecido, digamos, que la aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio podría llegar a reducir el tiempo medio necesario para importar una mercancía en un 47%, ¿no? Eso quiere decir reducir aproximadamente el tiempo promedio que se tiene a nivel mundial casi en la mitad, ¿no? Y en el caso de los procesos de exportación, este estudio ha establecido que aplicar el acuerdo, las recomendaciones del acuerdo de facilitación,
En el caso de las exportaciones, lograrían, digamos, reducir los tiempos hasta aproximadamente en un 91%, ¿no? Entonces, fíjense que son datos realmente interesantes, ¿no? Solamente pensando en facilitación, pensando en simplificar, pensando en hacer más rápidos y más simples, digamos, los procesos de importación o de exportación de mercancías, ¿no? Y bueno, ese estudio señala, digamos, que podría preverse, digamos, para el año 2030 que la aplicación de este acuerdo podría generar, digamos, un 2.7% de crecimiento anual de las operaciones de exportación a nivel mundial y podría generar un crecimiento del 0.5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ¿no? Y bueno, que para los países de menor desarrollo económico, este crecimiento sería todavía aún mayor, ¿no? Ahora, este acuerdo de facilitación del comercio contiene 3 secciones, ¿no? En la primera sección hay una serie de articulados en los que se establecen recomendaciones que tienen relación con medidas de carácter técnico. En la sección segunda son disposiciones ya de carácter especial, redactadas, digamos, principalmente para países miembros que tienen economías en desarrollo o países que se consideran como menos adelantados, ¿no? Y bueno, la sección tercera finalmente son disposiciones ya de carácter institucional o disposiciones finales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa principalmente? El tema de la sección 1, ¿no? ¿Y qué hay en esos 12 artículos que contiene esta sección? Los artículos de esta sección principalmente tratan de lo siguiente, ¿no? El artículo 1 tiene que ver con el tema de la publicación y disponibilidad de la información. Este acuerdo recomienda a que la información en materia de comercio internacional debe ser debidamente publicada y debe estar disponible, ¿no? Disponible a efectos de que finalmente todos los actores que intervienen en los procesos de comercio puedan acceder a la misma y puedan realizar de mejor manera sus operaciones, ¿no? El artículo 2 trata de establecer recomendaciones referidas a la forma en la que deberían realizarse observaciones y generarse las consultas, ¿no? El artículo 3 tiene que ver con el tema de resoluciones anticipadas. Es un término un poquito medio raro, ¿no? Pero que tiene vigencia en nuestro país actualmente y está referido a que las administraciones aduaneras deberían emitir resoluciones de carácter anticipado sobre temas que sean de interés de los operadores de comercio, ¿no? Les pongo un ejemplo, clasificación arancelaria, ¿no? Entonces, antes de que se realice la operación, se les debería dar la plena posibilidad al importador de que pueda solicitar un criterio a través de una resolución anticipada y que esa resolución o ese dictamen le pueda servir para muchísimas operaciones, ¿no? De tal suerte que se le simplifique la vida, digamos, al importador. El artículo 4 tiene que ver con cómo deberían generarse los procedimientos de recurso o de revisión cuando un operador no está de acuerdo, digamos, con una determinación que sea tomada por la administración tributaria, ¿no? El artículo 5 tiene que ver con medidas que se recomiendan orientadas a que se aumente la imparcialidad, ¿no?, del accionar de las administraciones y finalmente no se generen discriminaciones y se desarrolle todo el tema del comercio en un ámbito de transparencia, ¿no? El artículo 6 habla sobre disciplinas y derechos y cargas que deberían eventualmente aplicarse a las operaciones de comercio. El artículo 7 expresamente está referido al levante y al despacho de las mercancías y son recomendaciones orientadas finalmente a agilizar todo lo que vendría a ser el proceso de despacho, ¿no? Y que las mercancías sean liberadas de manera más rápida y expedita posible. El artículo 8 entra en el ámbito de la cooperación entre los organismos de frontera.
Acuérdense que hemos hablado de la gestión integrada en frontera, ¿no? Entonces va a fortalecer ese tema. Artículo 9, traslado bajo control aduanero, todo aquello que tiene que ver con operaciones de tránsito aduanero, ¿no? Artículo 10, formalidades de importación, exportación y tránsito. El artículo 11, fomentar la libertad del tránsito a nivel mundial. El artículo 12, sobre cooperación aduanera. Si se dan cuenta, todos estos articulados están apuntando, digamos, a que finalmente se tengan los marcos normativos necesarios para facilitar las operaciones de comercio, ¿no? Y en esa línea nuestro país ha trabajado bastante y actualmente este acuerdo está en plena vigencia, ¿no? Lo que decíamos hace rato, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dentro de todos los estudios que se hacen en esta materia, ha identificado que una de las medidas que tiene mayor impacto dentro de lo que es el acuerdo de facilitación del comercio es el tema de las resoluciones anticipadas, ¿no? Y en ese tema nuestro país ha trabajado bastante, ¿no? Y se ha llegado a establecer inclusive que introducir este mecanismo de trabajo tendría, digamos, una reducción en los costos del comercio de alrededor del 5.4% a nivel mundial. Bueno, nos tocaría ver el tema de qué es una resolución anticipada, pero bueno, ya estamos aproximadamente cerca a las 10. Vamos a suspender nuestra clase acá. Les pido, se nos va a cortar en algún momento. Les pido que se vuelvan a conectar porque les voy a dar algunas directrices. El día lunes tendríamos que estar dando nuestra siguiente evaluación. Entonces, para finalmente darles algunos datos sobre eso y responder alguna aclaración o alguna duda que tengan, ¿ya? Entonces, por favor, se vuelven a conectar.